Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el Philips 66. Mi grupo está conformado por Mario Fernando Marcillo, integrante del grado 10.5, por Juan David Salas Ojeda, integrante del grado 10.4, y mi persona, José Luis Torres, del grado 10.5. El Philips 66 es una técnica muy dinámica, en la cual debemos hablar 6 minutos en equipo, que se basa en dividir un grupo grande en grupos pequeños. Cada grupo de estos tiene que tener un mínimo de 6 estudiantes o de 6 personas que lo conformen. Para realizar esta técnica debemos principalmente dar a conocer el tema previamente. O sea, anteriormente debemos decirle a las personas o muchachos que consulten el tema o nosotros brindarle ayudas referente a esto. También debemos designar a algún moderador encargado, alguien que nos ayude dando la palabra, y dividir el grupo más grande a subgrupos más pequeños. Esta técnica se la utiliza como un foro de discusión en la que nosotros podemos dar a conocer más rápido algunas conclusiones o expresiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. También podemos sacar más rápido decisiones procedimentales o pueden surgir actividades o también se puede llevar a cabo las tareas de repaso o la comprobación inicial de información. Buenos días. Ahorita les voy a hablar sobre los pasos que se van a llevar a cabo para poder realizar esta actividad. Paso 1. Determinar previamente el tema para poder preparar a uno de los participantes en cuanto al tema que se va a discutir. Segundo paso. Designar un moderador encargado. Tercer paso. Dividir los participantes en grupos. Cuarto paso. Asignar un secretario por cada grupo. Quinto paso. Se comienza la discusión en donde el moderador de cada grupo cede la palabra a cada participante para poder hacer una intervención de un tiempo máximo de 1 minuto. Sexto paso. Al terminar, los secretarios van a compartir las conclusiones dadas por su grupo. Séptimo paso. Y finalmente, ya dados las conclusiones y los puntos de vista, el moderador da una conclusión global tomando en cuenta las demás. Bienvenidos sean a esta reunión, en donde trataremos las técnicas, sus beneficios, ventajas y desventajas y cómo aportan a la educación por medio de algunas preguntas. Como primera pregunta, para llegar al trasfondo del tema principal, tenemos ¿en qué consiste la técnica? ¿Cuáles son sus características? Y por favor, les suplico explicarla de la manera más breve posible. Como primer participante para solucionar esta pregunta tenemos a Juan David Salas. Las técnicas son actividades que se usan para ampliar y reforzar el conocimiento de los estudiantes, volviéndose así parte y fundamentalmente de las metodologías. Son dinámicas que toman como punto una partida de trabajo en equipo. Desde mi punto de vista, las técnicas son actividades que se usan para ampliar y reforzar el conocimiento de los estudiantes, volviéndose así parte fundamental de la metodología, siendo como estrategia principal de estas el trabajo en equipo. Las técnicas son métodos que utilizamos para que el estudiante o alumno aprenda de forma más rápida para generar un recuerdo en él y no lo borre fácilmente de su memoria. Estas herramientas o métodos las ocupamos como formas de didáctica. Una vez hemos escuchado a los integrantes de cada grupo, procederemos a escuchar a los secretarios de estos mismos en el mismo orden en el que hemos escuchado a los integrantes. La técnica del aprendizaje o de enseñanza es una forma diferente de transmitir un conocimiento a los estudiantes o alumnos.
Algunos ejemplos de estos son las exposiciones individuales o grupales, dramatizaciones lúdicas o creativas. Para recalcar lo que dijo mi compañero, la conclusión que nosotros hemos sacado es el hecho de que son métodos y estrategias que se usan para mejorar el aprendizaje y que de esta manera se vuelva mucho más efectivo a largo plazo. Cuando nosotros utilizamos los medios de la didáctica, los usamos en función de lo que el estudiante pueda guardar toda la información mediante juegos o mediante lúdicas. También podría ser utilizar videos o podríamos hacer un tipo de exposiciones o en el caso de lo que estaríamos haciendo sería como un conversatorio o mesa redonda. Tras haberlos escuchado a cada uno de ustedes, la conclusión a la que puedo llegar es que las técnicas son métodos que se usan para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, volviéndolo así más propenso a ser de largo plazo, usando estrategias como son las actividades en grupo y los juegos didácticos. Antes de continuar, quisiera aclarar que el orden en el que van a salir los participantes y sus secretarios es el mismo orden en el que salieron en el punto anterior. Ya con esto en mente, proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica la técnica y cuáles son sus pasos y o etapas? Voy a explicarlas muy concretamente. La técnica se aplica mirando los recursos que serán usados durante la clase. Por ejemplo, el computador, los videos, dibujos, exposiciones y exámenes. Las técnicas se aplican teniendo en cuenta dos cosas fundamentales, una de las cuales es el entorno en el cual se encuentran los estudiantes, teniendo en cuenta las relaciones tanto fuera como dentro del curso. Para esto hay dos pasos fundamentales que se deben de seguir. Uno es dar a comprender el tema el cual vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Y el segundo es ejecutarlo acomodándolo a las circunstancias que puedan surgir durante el transcurso de este. Para utilizar las técnicas de aprendizaje debemos tener en cuenta el medio en el que se encuentran los estudiantes. Para mirar si utilizamos los recursos tecnológicos, utilizamos recursos lúdicos como vendría a ser el juego. Las técnicas se aplican mirando a los recursos que serán usados durante el aula de clases. Por ejemplo, el computador, los videos, las exposiciones y exámenes. La conclusión de lo que expresó mi compañero es el hecho de que las técnicas se buscan, se crean y se aplican según el entorno que se viva en el salón, dando a conocer la metodología y pasos a seguir para esta. Para aplicar las técnicas tenemos que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que todos los lugares no tienen las mismas condiciones o las mismas comunidades en cuanto a las facilidades tecnológicas o también a cuanto a las comodidades. Por ejemplo, hay lugares donde podemos encontrar pupitres de muy buenas condiciones, cambio en otros lugares no pueden tenerlos. Y no se podría hacer, pues, o sea, se podría trabajar, pero no cómodamente o con los recursos tecnológicos. En algunos cursos, como podíamos ver en nuestro colegio, en algunos cursos hay unos lugares donde tienen televisores. O en otros lugares, como lo sería mi curso, no tenemos el televisor o tienen videobines. Tras haberlos escuchado y analizar las respuestas a la pregunta, la conclusión que podemos sacar es que las técnicas de aprendizaje se las debe aplicar teniendo en cuenta el ambiente para en ello basar las metodologías que vamos a usar y junto con ello los materiales que vamos a usar para que éstas sean efectivas. Una vez abandonado este punto, procederemos a responder la tercera pregunta, la cual dice: establecer qué papel tiene el estudiante durante el desarrollo de la técnica, si es activo o pasivo, y explicar el porqué. El papel que cumple el estudiante es activo, porque cumple la función de estar atento a la hora de aprender.
Desde mi punto de vista, el estudiante es una parte fundamental durante el desarrollo de las técnicas, pues la efectividad de estas depende del interés que el estudiante muestre respecto a la actividad. El desempeño del estudiante mediante el desarrollo de las técnicas es activo, porque si se logra captar la atención del individuo, éste se va a interesar más por el tema y va a querer guardar más información. A lo que nosotros estaríamos haciendo con él es promover su investigación. El estudiante es una parte fundamental durante el desarrollo de la técnica, pues la efectividad de esta depende del empeño y el interés que el alumno le tenga respecto a la actividad. Lo expresado anteriormente nos explica cómo el interés que demuestra el estudiante afecta a la productividad del ejercicio, recalcándose en el aprendizaje que se tendrá de este y el cómo afectará esto a largo plazo en su vida. El estudiante tiene uno de los roles más importantes porque él es el centro de atención, así que su papel es activo, porque en todo momento está recibiendo información valiosa que no puede desaprovechar porque la perdería, a pesar de que si le preguntaría al profesor, el profesor le daría una respuesta o le repetiría el tema. Eh, También si el estudiante está muy, pero muy interesado en el tema, puede generar alguna investigación sobre él y podría también llegar a compartirle esa información a sus compañeros o también a su docente para que él le aclare algunas dudas referente a algunos términos o le podría ampliar el conocimiento de alguna idea vana. Tras haber escuchado todas las conclusiones a las que han llegado tras escuchar la pregunta, eh, lo único que podría decir es que el rol del maestro es un rol fundamental, siendo este el encargado de que se desarrolle con eficacia la técnica que él ha propuesto. Eh, Estas técnicas se pueden desarrollar por medio de dinámicas y el maestro es el que tiene que estar pendiente de que el estudiante pueda desarrollarlas y de llamar la atención del estudiante para que lo mire como algo entretenido y divertido, lo cual puede hacer y que no le aburra para que el aprendizaje sea eficaz. Ahora procederemos a leer la siguiente pregunta. Establecer qué papel tiene el maestro durante el desarrollo de la técnica, si activo o si es activo o pasivo y explicar el porqué. El rol que cumple el docente es un papel activo durante esta técnica porque explica o transmite el conocimiento a sus alumnos o estudiantes. Desde mi punto de vista, el rol que tiene el maestro durante el desarrollo de las técnicas es un rol fundamental, pues aparte de ser el quien las propone, es el quien se encarga de ver que éstas se desarrollen con total fluidez, logrando así una comprensión clara y concreta del tema. El rol del maestro es activo porque tiene que estar atento y pendiente a todo lo que se está desempeñando en medio de la clase, en medio de las dinámicas y cómo se está desarrollando la clase, si los muchachos están entendiendo o todavía hay una pequeña confusión. El maestro cumple la función activa al transmitir el conocimiento a sus alumnos o estudiantes en el aula de clases o en el lugar donde se encuentren. La conclusión a la cual puedo llegar después de escuchar a mi compañero es cómo la forma en que se plantea una dinámica afecta a su efectividad y a la atención que preste el estudiante hacia esta, y el cómo ejecute para mantener un ambiente agradable, acomodándose a los aspectos inesperados que puedan ocurrir durante el desarrollo de esta. El rol del maestro es importante porque él tiene que estar atento a cómo está surgiendo o cómo surgen los cambios en su clase. Él tiene que aprender cómo es el comportamiento de sus estudiantes o cómo fue el comportamiento anteriormente. Y también puede ser el que enseña y también uno de sus estudiantes mediante sus investigaciones
puede llegarle a enseñar al profesor o puede darle a conocer algún tema que el profesor no conocía en ese entonces si no hubiera sido por el niño. O él le podría estar corrigiendo las ideas o preguntas al niño referente a un tema. Procederemos con la siguiente pregunta, la cual dice: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la técnica en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Las ventajas de estas técnicas de enseñanza son estimular y aumentar el aprendizaje de los alumnos. Y las desventajas es la limitación de posibilidades y técnicas de acuerdo al espacio en el que se encuentre. Concentrate, Sofía. Como ventaja principal se encontraría una forma más activa de mejorar el aprendizaje y como desventaja el hecho de que las técnicas nada más funcionan en un área específica. Las ventajas que, que se presentan en el aprendizaje es compartir mucho tiempo pues, con el estudiante y mirar cómo ha sido su crecimiento procesualmente, pues, cómo él ha crecido tanto mentalmente como físicamente, qué capacidades ha ido adquiriendo a través del tiempo. Si se llega a tener alguna amistad con él, lo malo, el punto negativo, sería que el niño llegue a confundir la amistad que puede haber entre docente-estudiante con una amistad que puede existir como en una relación de los niños entre su misma edad. Las ventajas de la técnica de enseñanza es mejorar su aprendizaje y la desventaja es la limitación de las técnicas de acuerdo al espacio en que se encuentre. Tras escuchar a mi compañero, la conclusión a la que podemos llegar es que las técnicas ayudan a facilitar el aprendizaje haciéndolo más dinámico y de más fácil memorización. Y como desventaja principal, el hecho de no poder adaptarlas a todas las personas, haciendo que éstas queden excluidas, causando atrasos en el aprendizaje en cuanto a las demás personas. La ventaja del aprendizaje es que tanto el profesor como el estudiante pueden guardar muchos recuerdos irrepetibles e inconfundibles que ambos hayan compartido. La desventaja de esto es que tal vez el estudiante, por ya mucho tiempo que haya pasado en la institución o haya conocido ya mucha gente, se puede olvidar a veces del profesor que tanto lo ayudó o que compartió muchos momentos con él.